Seguimos esta transmisión en vivo del Estadio Centenario a poquito de que debute Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya, a poquito de que el público que se arrime hasta acá, hasta el estadio, pueda celebrar junto con los gurises de la Sub-20 el campeonato del mundo obtenido el domingo pasado en La Plata. Pero bueno, lo habíamos anunciado y finalmente vamos a cumplir. A ver, en sus 3 años como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso tuvo que decirle no va más al maestro Tavares, le dio la bienvenida al Tornado Alonso, vio como Cavani volteaba la pantalla del VAR tras quedar eliminado en fase de grupos del Mundial de Qatar, le dijo chau al Tornado Alonso mientras gestionaba la llegada de un argentino de renombre para dirigir la selección mayor e inventó la Copa AUF solo para que la Luz humillara a Peñarol en su primera edición. También lidió con Bonomi, Larrañaga y Heber por temas vinculados a la seguridad en el entorno de los estadios y estiró el concepto de libertad responsable, el comerse un asado en pandemia con el presidente de la República, quien asesoró en la campaña 2014, y el presidente de la Conmebol, entre otros. Y la lista podría seguir, solo agregar que seguramente gritó Uruguay nomás el domingo en La Plata cuando el juez pitó el final del partido y la Sub-20 se consagró campeona, y que se dice que el día de su casamiento, tras dar el sí, le dijo a su flamante esposa que se tenía que ir a la ceremonia, a cerrar un negocio junto a su padre y su hermana, pero la realidad era que se iban los tres al Parque Palermo para ver un partido entre Central y Rampla Juniors, lo que muestra que su corazón late al ritmo del pico cuando golpea la piedra. Ignacio Alonso, bienvenido, gracias por arrimarte. Buenas noches, buenas tardes, buenas tardecitas, un gusto estar con ustedes aquí. ¿Es cierto lo último? Es un poco de leyenda urbana. Ajá. Cuando salió a la luz un día que un amigo lo batió, chusmeó ahí a un periodista cuando gané la primera elección, que fue en el 2019, la verdad que me dio un poco de vergüenza, no cayó muy bien en el entorno. Además yo me separé después, así imagínate. Refrescarlo, imagínate. Sí. Mejor no. Pero bueno, que sos picapiedra, sos picapiedra, eso lo sabe la gente. Sí, ¿no? ni siquiera ganamos el partido, así que tampoco fue muy productivo. Todo en vano. Bien, ¿hubo abrazo con el Chiqui Tapia cuando Rodríguez metió el gol en la final? Sí, por supuesto. Sí, Chiqui. Es un buen amigo y es un gran dirigente del fútbol sudamericano. Bien. Y en algún momento peligró la presencia de Rodríguez, porque estaba complicado, ¿no? Estaba la posible suspensión después de la expulsión contra Gambia, capaz que no jugaba, ahí tuvieron que hacer moverse. Bueno, nosotros teníamos una estrategia ahí. La estrategia era que no se configurara, bueno, los tribunalistas no tomaran como que había sido una agresión de grado mayor, más allá que el juez la describió como tal a partir del gesto que hizo y cómo convalidó la expulsión después que el VAR le pidió intervención, ¿no? Entonces la gente del tribunal accedió al criterio nuestro y más allá que en ese momento había polémica, nosotros creíamos que lo factible, lo posible era que se bajara 2 partidos de lo que dice el código, que es por lo menos 3, y abrigáramos ahí la esperanza que estuviera en la final. Esa era la idea que había en el grupo, y cuando se confirmó ahí empezamos a ver con mucho optimismo la posibilidad final. Se estaban alineando los astros, ¿no? Bien. Sí, además teníamos muy pocos jugadores en el plantel, un día casi no completamos el número, ¿no es cierto?, del banco suplentes. Sí. Obviamente hay toda una historia que llega a la consagración de Uruguay en el Mundial Sub-20 que tiene que ver con cómo se llegó hasta ahí, pero también empieza una historia a partir de cómo se capitaliza lo que logró la selección uruguaya con la Copa del Mundo Sub-20. Desde la AUF, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Y de la AUF mucha cosa. Primero que consolida la imagen institucional de la AUF, consolida la imagen institucional de la selección nacional como tal, no solamente como la mayor, sino como una escalera donde hay un proceso, así como lo diseñó en su momento el maestro Tavares, como la conceptualizó en aquel documento original que le presentó al Ejecutivo que en aquel tiempo presidía Eugenio Figueredo. Y este título reafirma la existencia y la fuerza de ese proceso.
que luego uno tiene que salir a defenderlo en materia de facturación, en materia de búsqueda de recursos para consolidar la estructura que lo sustenta, ¿no? Porque lo lógico es que cada selección, cada proyecto que hay en el mundo, y cada vez hay más, cuentan con un sustento fuerte de inversión, en muchos casos que proviene de unas ligas fuertes, o que proviene de un grupo de equipos fuertes, que preparan muy bien a sus jugadores. Yo el otro día hablaba en una entrevista que acá en Sudamérica tenemos un caso que es paradigmático, que es el de Independiente del Valle, ¿no? Claro. Independiente del Valle, que hoy está exportando el modelo hacia un sector de la Liga Colombiana, tiene identificados a los pibes desde que tienen 6, 7 años. Si bien no los incorporan a un régimen de trabajo, sí los tienen con alimentación, con seguimiento de su peso corporal, de su estatura, de su seguimiento educativo, y así los van manejando hasta que los pueden incorporar a un campus donde tienen la educación incorporada, la formación física más fina, y llegan hasta primera división. Eso es un proceso que a Ecuador le ha permitido, aparte de los triunfos de Independiente del Valle, generar una base de seleccionado que es de temer. Ecuador se va transformando lentamente en una potencia a nivel juvenil, y así como pasa en Ecuador, están abriendo muchas academias en África, están abriendo academias hoy en otros países ya con una conceptualización muy moderna, y Uruguay no puede quedarse atrás. Entonces vos precisás exigir el mercado para que podamos seguir invirtiendo y que, bueno, también derrame en el fútbol local, que ya sabemos que tiene sus dificultades. ¿Dejó plata este sub-20? No. Nada. Los campeonatos juveniles No dejan plata. no dejan, al ¿Dejan contrario, pérdidas? Dejan pérdidas, sí. ¿Cuánto? No, te deja por lo menos unos $600.000 de gastos, que, considerando lo que es el proceso íntegro, es importante. Paradójicamente, cuanto más avanzás, más perdés quizás. Sí, pero también te da la posibilidad de pensar en la capitalización de todas esas inversiones. Bueno, hablando de eso, es interesante que ahora mismo, ¿qué pasa? Paradójicamente, tenés un técnico que le fue muy bien, y que en este momento le debe estar sonando el teléfono fuerte de toda parte del mundo, y ahí te vas a encontrar con una problemática que es intentar igualar lo que probablemente sean ofertas que están en un rango que a la AUF le puede llegar a dificultar un poco, ¿no? Claro, él se ganó pasar a otro escalón en materia profesional. ¿Y ahí qué pasa con Broly? ¿Hay ganas de que siga? Nosotros tenemos todas las ganas que siga, él seguramente también, ¿no? Debe tener una cantidad de factores desde el punto de vista humano, profesional, del punto de vista del sentido de la pertenencia, que lo deben empujar también a querer quedarse, pero la realidad es que es un profesional en esto y que se le van a abrir puertas importantes sobre las cuales nosotros no vamos a poder competir en materia económica. Bueno, pero y en materia, digamos, carrera profesional y oportunidades a nivel fútbol, porque se me ocurre que, si bien ya estamos en la nueva etapa Bielsa, capaz que hay otras oportunidades en la carrera de Broly que se le puede ofrecer desde la AUF, y capaz que ese es un factor que le puede... ¿Eso existe, por ejemplo? No, podría existir. Hay que ver cuál es su posición también de vida, ¿no? Que es importante, la posición familiar, hay muchas cosas, porque las puertas se le van a abrir. Contra eso no podemos hacer nada, ni quisiéramos hacer nada, naturalmente, porque nosotros no estamos en esto para no sé, enloquecernos para que una persona pierda oportunidades en su vida, cuando le aparecen, que muchas veces hay que tomar el tren. Así que vamos a poner arriba de la mesa lo que podemos ofrecer, las condiciones profesionales que podemos ofrecer, y él evaluará y tomará la decisión. El run de que eventualmente podría incorporarse al equipo de Bielsa ya en la selección mayor, ¿solo es un run o hay algo? Nunca se manejó. Nunca se manejó. Bien. ¿De quién fue la idea de traer a Bielsa? La primera. ¿Quién fue el primero que tiró el nombre? Vos, Marcelo Bielsa.
Bueno, fue parte de una tormenta de ideas, entre comillas. Pero hay una alguien conversación que hubo, Ujú. que participó alguien que está muy cerca acá entre nosotros, Ajá. Jorge Giordano, quien habla, Jorge Casales. Pero- Estuvimos conversando cuáles eran las posibles alternativas si la eliminatoria comenzaba más tarde. También en la cabeza de varios de nosotros pensando antes del Mundial que, de acuerdo a lo que es la vocación del entrenador, de Diego Alonso, que se comentaba en aquel tiempo, se había incluso hablado con él de poder renovar ante el Mundial, estaba la posibilidad, ¿no?, de ir a dirigir equipos, porque su intensidad en el entrenamiento diario pasó también, sobrevoló en la cabeza, más un técnico que siempre ha tenido una afinidad con la gente en Uruguay, tiene muchos admiradores acá, entre los cuales hay varios integrantes del Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, estaba rondando y fue conversar con él en determinado momento, ¿no? Y ahí lo tuvieron que amasar, digo, en algún momento. ¿Cuándo se dieron cuenta que agarraba? Son conversaciones largas, me imagino, donde entran muchos factores. Hubo un momento que dijeron, ya estamos bien rumbeados y acá es simplemente una formalidad. Yo creo que a principio del mes de marzo estaba encaminada la situación. Ujú. Estaba encaminada. Las conversaciones siempre fueron buenas, respetuosas, siempre fueron poniendo arriba de la mesa cuál era la intención de una parte, cuál era la intención de otra, el conocimiento que tenía cada parte de la otra, y los dos caminos se estaban encontrando. Esa era la realidad y había que empezar a hilar un poquito más fino, cuál era el proyecto, cuál era la intención, qué se veía de la selección en un proceso de 4 años, que en definitiva tiene varios hitos muy interesantes. Tiene el hito de la Copa América, el hito de la eliminatoria, el hito del preolímpico. Ojalá que ese preolímpico nos pueda depositar en los Juegos Olímpicos de París, que tienen un significado importante, muy simbólico para nuestro fútbol. Y a partir de todo eso, intentar también llegar al Campeonato Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, con una selección que llegue a punto caramelo en un proceso que, no te digo que arranca de cero, pero sí que no va a tener, parte de los jugadores que hicieron historia en nuestro país y que fueron fundamentales además para llegar al Campeonato del Mundo de Qatar. Porque hasta último momento seguimos llegando con los goles de Cavani, con los despejes de Godín, con los goles de Suárez, en la eliminatoria hasta que tuvo la fractura con la tajada de Muslera, con Cáceres también, que completó su 4º mundial. Así que había una presencia de los históricos que no va a estar seguramente durante esta etapa, ¿no? Él evitó en la conferencia de prensa que dio hablar sobre eso, cómo iba a manejar la renovación generacional, sobre todo de algunos jugadores en particular. Eso fue igual tema de conversación entre ustedes cuando se estaba decantando si agarraba o no agarraba. No. La verdad que en ese sentido lo que conversamos con él es que nosotros en las citaciones no nos metemos, intercambiamos ideas, pero no somos de estar imponiendo ni tratando de torcer la voluntad y la genuina decisión de un entrenador. Pero lo cierto es que cada jugador ahora tiene que seguir demostrando que está en capacidad de ser parte de la selección. Eso es una selección en definitiva y son las reglas de juego con que conviven los jugadores, más allá de lo que quieran al seleccionado. Acá hay 5 jugadores que completaron 4 mundiales. Cada uno llegará en distinta situación y tendrá distintas aspiraciones. Y ahí el entrenador decidirá. Hablaste del preolímpico. Antes de empezar el programa veníamos hablando de que la eliminatoria que se viene por delante en realidad no es la más entretenida a priori de las que hemos tenido, ¿no? En relación a las que hemos tenido, porque por desafiante, digamos, sí, ¿no? Siempre son complicadas. Va hasta la complicadas. Guyana esta. Siempre son complicadas. Sí. Aunque clasifique 2 selecciones más, siempre son complicadas. ¿Sí? Yo no creo que
dejemos de tener nuestros altibajos durante el periodo, ojalá que se nos haga más fácil, hay más probabilidad, no hay que tampoco engañarnos, pero las eliminatorias sudamericanas, yendo a jugar a La Paz, yendo a pasear por todo el continente, teniendo esos partidos que a veces que tenés una distancia de 7 horas entre llegar, salir, altura, calor en Barranquilla, hostilidad en estadios que son complicados, bueno, siempre tiene lo suyo. Hoy va a estar precioso, tenés por un lado el homenaje a la Sub-20, tenés el debut de Bielsa, mucha gente que va a venir acá, nosotros estamos acá, pero mucha gente también lo va a ver en la casa. Tenés por un lado que AUF TV lo va a transmitir, pero estaba el tema de qué pasaba con arreglos para que la gente que lo quisiera ver, viste, por la tele, cables, etcétera. Hasta último minuto se estuvo negociando ese tema. ¿Hay alguna novedad ahí al final? ¿Qué pasó con eso? Sí, ahora estamos siguiéndolo prácticamente en vivo y los cables se están comprando y estamos llegando a los acuerdos correspondientes para la colocación del partido en cada unidad de distribución, que son los cables, la televisión abierta por aire también. Estamos llegando en aquellas localidades donde no hay, aquellos usuarios que no tienen cable y que no tienen internet o que no lo usan, el streaming, tanto por AUF TV como por Antel. Así que estamos llegando a la cobertura prácticamente total. En esa gráfica de torta, de tus dolores de cabeza, ¿cuánto, del 0 al 100, cuánto ocupa el tema derechos, televisación, del dolor de cabeza, cuánto ocupa? Y la tercera parte, capaz. Ya es casi un 30 y algo, ¿no? Casi como el arbitraje. Casi como el arbitraje. Bueno, ahí tenés otro tema. Pero ahí tenés también, porque obviamente la televisión básicamente son los ingresos que tiene la AUF, por más que tiene otros ingresos, ¿no? Pero bueno, ahí se juega buena parte del partido. ¿Cómo se hizo? Vos me corregirás, ¿no? Pero se manejaba que Bielsa en 39 meses iba a costar en el torno de los 13 millones de dólares, algo así. ¿Cómo se maneja o cómo manejó Alonso, desde el punto de vista económico, esa ecuación de tenemos que amortizar este salario y por otro lado tenemos que manejar la venta de los derechos a través de la televisión, de la imagen, etcétera? Mirá, si bien yo no manejo cifras públicamente de contratos con terceros, más cuando son salarios o son contratos con personas, lo que sí te puedo decir que nosotros tenemos una base sobre la cual sabíamos que no íbamos a bajar en la contratación de los entrenadores, porque en el mundo hoy no hay ejemplos por debajo de eso. Entonces, cuando pensamos hacia arriba, teníamos que pensar en dónde iba a estar el plus comercial para cubrir esa brecha entre lo que supuestamente íbamos a pagar sin Bielsa y con Bielsa. Y cuál era el nicho donde podían aparecer esos recursos. Hay un plan por detrás. Nosotros estimamos que la repercusión que tiene todo este proceso de contratación del entrenador está ya dando su retorno, y en la medida que se cumpla lo previsto, nosotros habremos de haber financiado el proyecto y haber tenido un entrenador de gran categoría y de mucha llegada a nivel mundial, porque nos ha pasado de tener repercusiones, contactos, consultas de todas partes del mundo, ¿no? Claro, pero ¿cómo monetizas ahí a Bielsa? Camisetas no vendés, digo, por un ejemplo choto, pero ¿cómo haces para capitalizar esa marca que es Bielsa? Pero nosotros tenemos el arranque de todo el proceso comercial. El arranque de todo el proceso comercial implica que tenemos los contratos para hacerlos nuevos y por 4 años, y ahí estamos exigiendo más, estamos logrando más, y eso a nosotros nos da la pauta que hay una repercusión positiva en materia comercial, interna e internacional, porque nosotros ahí tenemos también el desafío de empezar a contar con sponsors globales, ¿no? Que son hoy parte de los objetivos de la asociación. Mejorar también el contrato de indumentaria, que es un contrato muy importante que vence a fin de año, y ahí podemos también ampliar el abanico, y otros rubros como el televisivo
el audiovisual, que también entendemos que podemos mejorar y llegar a una situación donde incluso estemos mejor que el ciclo anterior. Estamos con poco tiempo, tenés además un día muy movido, con muchas responsabilidades, pero una ineludible, aunque sea para el final cortita. En febrero de este año te hicieron una nota larga en Ovación donde hablaste de muchos temas y en una apareció la pregunta obligada de cómo está tu relación con Tenfield. Y vos ahí habías dado una respuesta que me gustaría que te explayes un poquitito, que era: yo siento que nosotros en la AUF los tratamos mejor a ellos de los que ellos nos tratan a nosotros. Si te pido que te explayes un poco en ese concepto, ¿qué significa eso? Mirá, yo trato de ser muy respetuoso porque nosotros tenemos contratos firmados con la empresa Tenfield como asociación desde hace muchos años, incluso hay contratos vigentes, ¿no? En materia de televisión del fútbol local y en materia de indumentaria deportiva. El contrato que tenemos de indumentaria deportiva es con la empresa Tenfield, no es con la marca Puma, para ser claros. Entonces, nosotros con clientes de nuestra institución tenemos que ser muy respetuosos y lo hemos sido. A veces se malinterpreta cuando desde la institución buscamos alternativas que son las únicas que permiten que haya competencia, y la competencia es la única que permite que se mejoren las facturaciones comerciales por parte de la AUF y la del fútbol uruguayo, que la necesita. Es decir, a veces yo escucho por ahí el concepto se tiene que apoyar o se tiene que ayudar. No, a la asociación no la tiene ni que apoyar ni que ayudar. La asociación tiene que salir a buscar sus recursos porque tiene activos que valen y eso los tiene que negociar y vender bien a la mayor cantidad de clientes posible e interesar a la mayor cantidad de actores del mercado posible. Ese concepto a veces entiendo que no ha sido bien tomado e incluso ha sido pública la prédica editorial de una contraparte comercial contra quien le provee los servicios que hace que ellos hagan sus negocios. ¿Es cierto que vas a la cancha y no te filman, por ejemplo? ¿No te quieren filmar? ¿Eso es verdad? Eso creo que ha sido público y notorio en los últimos años. Pero bueno, entre otras cosas. No quiero entrar en esos detalles, pero yo creo que las relaciones sanas entre contrapartes comerciales siempre tienen que existir. Por eso capaz que en ese momento, y lo digo con mucho respeto, en esa entrevista con El País, y más en un clima electoral que también no se permite hasta claro, está bien, perfecto. Las candidaturas, etcétera, hablaban por sí mismas y las prédicas hablaban por sí mismas, uno profundizó un poquito más. Otro día, cuando tengamos más tiempo, nos metemos en conceptos como arbitraje, política. Hablamos, Eugenio Alonso no habla de política durante su presidencia de la AUF, ¿no? Pero no. Es, digamos, otro universo que estaría bueno explorar alguna arbitraje es sí. Un tema que me apasiona. Y el Mundial de 2030. Y Mundial de 2030 que... ¿Fue un escalón lo de la Sub-20 para poder estar más cerca? Yo creo que sí, y tenemos que trabajar mucho porque la definición parece que falta, pero mirá que es pasado mañana. Entonces, acá ahora va a venir Sebastián Bauzá, que es el presidente de la corporación, que está encabezando todos los esfuerzos de los 4 países por llegar a la Copa del Mundo de 2030 y tener la celebración como merece el mundo del fútbol. Y realmente es pasado mañana. Están en puja, España, Portugal. España, Portugal, Marruecos. Marruecos, sí, y... Luego Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Uh-huh. Y en principio se está hablando de la candidatura de Arabia Saudita como una tercera opción que habría para definir en septiembre del 2024. Ahora no Estamos hablando de 15 meses y el 23, ayer estuvo el gerente de nuestra candidatura, 23 de junio estarían haciéndose públicas en principio las reglas de juego para pujar cada candidatura. Son votos, ¿no? En definitiva, votos de países. Bueno, pero primero hay que tener un informe técnico sólido
y un puntaje de por lo menos 3 puntos, valga la redundancia, en la matriz ponderada, ¿no? ¿Y eso de qué tipo pueden ser esas reglas? Son reglas que significan gobernanza, significa infraestructura, significa conectividad, servicios que brinda el país, tipo de tratamiento que brinda el país, derechos humanos, tratamiento a los distintos sectores que conforman la sociedad. ¿La de derechos humanos se agregó para este mundial o estaba ya? No, se agregó ya para el Mundial del 26, porque ya la candidatura del año 26 provino de una matriz diferente y para el Mundial del 30 en adelante aún más, porque... Descartamos a Arabia Saudita. ya quedó una Bueno, la idea no era poner nombres y apellidos, sapo. Nos quedamos sin tiempo. Era Ignacio Alonso, presidente de la AUF. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sé que es un día complicado, así que doblemente. Gracias. No, gracias a ustedes.